Esta vez vamos a hablar de uno de mis sistemas favoritos para jugar contra D4. Es un sistema muy sencillo de usar con las negras, es una configuración única, muy agresiva y con muchos trucos. Hablamos de jugar la defensa holandesa y bueno, la ventaja de esto es que esto se puede jugar contra diferentes movimientos como caballo F3, como D4, como C4 y siempre vamos a jugar lo mismo. Mm, ¿Cómo es esto? Empezamos con F5 obviamente y algo bueno de esto desde ya es que la mayoría de tus oponentes no están acostumbrados a esta respuesta, entonces no van a saber qué jugar y van a jugar de otra manera que nos conviene. Por ejemplo, bueno, empiezan por jugar C4 normal y nosotros jugamos E6 y aquí siguen con caballo C3 que ya es equivocado porque nos permite desarrollar el alfil a B4, clavando este caballo y con algo en mente. En este sistema nosotros siempre vamos a pensar en intercambiar este alfil por este caballo. Podemos hacerlo de inmediato o más tarde con algo en mente. Este caballo mira a la casilla de 4 y nosotros queremos esa casilla. Esa es la razón por la que vamos a intercambiar allí. Entonces, después de que las blancas sigan con cualquier cosa, caballo F3 por ejemplo, podríamos tomar ahora mismo, y está bien, donde incluso tomando aquí se doblan estos peones y esta es una ventaja anexa. Sin embargo, la principal razón de por qué tomamos aquí es porque queremos la casilla E4 para nosotros. Y ya sin ese caballo de allí, ese caballo blanco, pues ya podemos nosotros entrar allí con un caballo. Esa casilla es muy buena y vamos a ver que con base en esa casilla vamos a hacer muchas cosas. Vale la pena aclarar que esta apertura a la defensa holandesa no le gusta a muchos grandes maestros, pero para jugarla contra, juégala, juégala y verás que es muy buena. A menos que tu oponente sea un experto en el juego posicional, no va a pasar absolutamente nada y vas a tener muchas ventajas. Entonces, ¿cómo seguimos aquí? Vamos a jugar caballo F6, luego ese caballo va a apuntar a la casilla E4 y vamos a poner nuestro alfil en esta diagonal por B7. Entonces, la forma de continuar aquí luego va a ser con caballo F6 o con B6. Juguemos por ejemplo B6. Al jugar B6 es probable que ya no nos jueguen alfil G5, por ejemplo. Si jugábamos caballo F6 lo más probable es que lo hicieran, pero aquí es probable que no. Y entonces, digamos, las blancas siguen con su desarrollo, con E3, y nosotros jugamos aquí alfil B7. Esto es lo que queremos hacer. Este alfil se hace dueño de una diagonal muy importante que mira hacia donde se va a enrocar el rey, es lo más probable. Ahora sigue, por ejemplo, alfil D3, desarrollo, y nosotros caballo F6. Ahí vemos esos dos movimientos que decíamos, y ahora sigue enroque y enroque. Y en este punto lo más jugado por las blancas es torre E1, que ya nos demuestra que tu oponente no entiende lo que está sucediendo aquí, porque este movimiento de la torre viene a ser inútil. Este movimiento sería bueno si las blancas pudieran jugar E4, pero no pueden hacerlo porque tenemos suficiente control sobre esa casilla. Así que no tiene sentido. Jugamos caballo E4 y nuestro caballo se hace dueño de esa casilla. Y lo que vamos a ver nos demuestra que el movimiento de la torre de las blancas fue equivocado porque además la casilla F2 queda indefensa. Y esto lo vamos a aprovechar en un momento. Bueno, con caballo E4 tenemos lo que decíamos, una magnífica posición donde además se crea la amenaza sobre el peón en C3. Es otra opción. Esto va a obligar en muchos casos a jugar dama C2. Y esta, ojo aquí, esta es la configuración que siempre vamos a estar buscando. Este es el sistema que vamos a jugar. En general son los movimientos que vamos a buscar. Hay que memorizar este sistema. ¿Cuál es el plan aquí? Nosotros vamos a atacar en el flanco de rey. Tenemos para eso un gran alfil que mira hacia allí. Y este peón en F5 nos permite, o sea, ya estando tan adelantado, nos permite pasar piezas hacia allí, como la torre por la columna F hacia la columna G o la dama misma por allí también haciendo el mismo paso. Esto es gracias a que este peón ya se ha movido. Y ahora entonces, bueno, ¿cómo más nos seguimos desarrollando? En cuanto al flanco de dama, no vamos a jugar caballo C6 porque no queremos obstruir nuestro alfil, queremos bloquearlo.
En cambio, vamos a jugar después de eso D6 para jugar este caballo a D7. Eso es la forma de desarrollarnos y después de eso tendremos una posición muy armoniosa donde todo se complementa. ¿Y cómo reaccionan las blancas ante este sistema? Aquí algo muy importante porque las blancas observan claramente que este caballo en E4 es incómodo y van a querer deshacerse de este. Entonces es muy probable que jueguen caballo D2 para proponer aquí un intercambio que obviamente nosotros no vamos a aceptar. No lo vamos a hacer y tampoco lo vamos a dejar hacer. En cambio de eso, aquí podemos hacer diferentes cosas. Observamos, por ejemplo, la desventaja de haber movido este caballo blanco. Al moverse ese caballo, este par de casillas H4 y G5 quedan desprotegidas y las podemos usar con nuestra dama. El rey blanco ha quedado bastante indefenso, no hay quien lo defienda. Y si recordamos, la casilla F2 quedó desprotegida cuando se movió su torre. Con todo esto podemos hacer caballo por F2, sacrificio sorpresivo, pero bastante anticipado porque nuestro ataque va por allí. Después de rey por F2 entramos con la dama por H4, dando jaque, indirectamente también atacando a la torre que se esconde detrás, y es difícil defender esto. Se juega por ejemplo G3, simplemente dama por H2 jaque, rey F1 y dama G2 jaque mate. Y cuando hacemos este jaque, el rey no puede irse a cualquier lado porque si se va allí abandona su torre. Entonces, por ejemplo, que juegue, digamos, rey E2 es otra opción. En ese caso, seguimos dando jaque con la dama en G4 y después de, por ejemplo, cubrirse con caballo F3, dama por G2 jaque, sigue, rey D1 y alfil por F3 jaque, donde en esta continuación hemos ganado 2 peones y seguimos atacando, las blancas tienen una posición destruida. Cuando aprendemos un sistema de estos, también hay preguntas de estudiantes, por ejemplo, que no saben cómo continuar o que esperan que se den más movimientos y no es necesario. Ahí ya lo que se necesita es tener una comprensión superior del ajedrez para saber cómo hacer movimientos fuertes, cómo no hacer movimientos débiles y para eso está la clase maestra. Estudiar la clase maestra es algo obligatorio. Pues allí es como puedes empezar a entender cómo funciona de verdad el ajedrez. Sigamos entendiendo este sistema. Después de estos primeros movimientos de 4F5, C4 y E6, una de las preguntas que se puede uno hacer es ¿qué pasa si nuestro oponente no juega caballo C3? Si en lugar de eso juega el otro caballo, caballo F3. En ese caso vamos a esperar a que juegue caballo C3. Eso es lo que queremos esperar y entonces vamos a jugar primero caballo F6. Esperamos a que juegue caballo C3 para desarrollar nuestro alfil, clavando el caballo. También, si necesitamos esperar más, vamos a jugar B6 y alfil B7, esperando a que eso suceda. Si nunca se llega a jugar caballo C3, en algún momento vamos a jugar alfil B4 dando jaque y podemos intercambiar ese alfil por lo que sea con la pieza con la que se cubran. Pero en la mayoría de los casos van a jugar caballo C3 porque es muy natural y tan pronto lo hacen jugamos alfil B4. Y ahora las blancas podrían seguir con alfil D2 o lo que sea, pues esto no va a cambiar nuestros planes. Pero digamos que simplemente juegan E3. En este caso, nuestro plan de siempre intercambiar alfil por C3 y B por C3. Aquí también tenemos los peones doblados, que decimos que es algo adicional. B6 jugamos ahora, alfil D3 de las blancas y alfil B7, lo mismo que vimos antes. Después de que enroquen, en esta partida se jugó aquí caballo E4 de inmediato, atacando al peón que las blancas defienden con dama C2. Enrocamos y ahora las blancas tienen opciones y una de esas típicas es jugar, vamos a ver qué más jugarás aquí, juegan A4. Es algo de las opciones que tienen acá, deshacerse de este peón que es débil. Y tal vez avanzar por el flanco de dama, pero esto no tiene nada de peligro, no pasa nada acá. Y en cambio tenemos una idea con cierto truco acá. Podemos jugar algo que dijimos que no vamos a jugar, caballo C6. Aquí lo podemos hacer anticipándonos al avance del peón A para tomar allí con el caballo. Y aquí también con este caballo tenemos la opción de saltar hacia allí a 5 para presionar en este peón doblado que es débil. Básicamente vamos a mezclar dos planes porque fundamentalmente queremos el ataque por el flanco de rey, como lo hicimos hace un momento.
Pero también podemos presionar esos peones débiles que hay en el flanco de dama. Y aquí adicionalmente podemos poner una pequeña trampa. Si tu oponente cree que este caballo se puede tomar, veamos lo que pasa. Alfil por E4, F por E4 y dama por E4. Se ganó el peón. Pero a cambio, nosotros jugamos caballo A5, atacamos con nuestro alfil a la dama y se crean más amenazas. Porque ese alfil a la vez ataca al caballo en F3, que a la vez está atacado por nuestra torre, por esa columna. Nuestro caballo ataca en C4 y además nuestro caballo tiene la posibilidad de saltar a B3 y atacar otras piezas más. Son varias amenazas y aunque las blancas se defiendan de la mejor manera, hay alguna desventaja. Y peor aún, frecuentemente hacen algo equivocado aquí. Por defenderlo o tratar de defenderlo todo, juegan dama de 3 y se enfrentan contra nuestro poderoso alfil contra el caballo en F3. Sacrificamos la torre en F3 para luego G por F3 dar jaque mate. Dama G5 jaque, rey H1 y alfil por F3 jaque mate. Sigamos viendo más detalles por aquí. Después de D4, F5, C4, E6, caballo F3, caballo F6, caballo C3 y alfil B4, algunos de tus oponentes van a contrarrestar esta clavada con alfil D2. ¿Qué hacemos aquí? Nosotros vamos a seguir con lo mismo. Pero no necesitamos, en este caso, no hay prisa por tomar en C3 porque ahora ya no vamos a doblar los peones. Sabemos que esa no es la meta, pero si podemos hacerlo está bien y entonces no tenemos por qué apresurarnos a tomar aquí. Vamos a esperar a que nos jueguen A3 al menos, que es una pérdida de tiempo. Después de esto entonces enrocamos y tan pronto como jueguen A3, ahora tomamos alfil por C3 y alfil por C3. Y después de esto seguimos con B6 para poner nuestro alfil en B7. Como de costumbre, sigue E3 y alfil B7. Y ahora desarrollan el alfil a E2 y nosotros saltamos con nuestro caballo a E4 como siempre. En algunas variantes, en algunos casos, tenemos la posibilidad de tomar en C3 y doblar los peones, pero en la mayoría de las veces no vamos a hacer esto porque nuestro caballo es muy fuerte y queremos conservarlo para el ataque en el flanco de rey. Sin embargo, esta amenaza de tomar en C3 frecuentemente va a preocupar a tu oponente y va a jugar para eso dama C2 para protegerlo, para poder recapturar con la dama en caso de ser así. Y ahora nosotros seguimos con los movimientos que ya sabemos. D6, enrocan las blancas y caballo D7. Ahí tenemos nuestro sistema. El mismo sistema del que mostramos al comienzo. Y ahora entonces vamos a continuar con nuestro ataque por el flanco de rey, donde hay un factor que nos ayuda. Y es que nuestro caballo en E4 es tan molesto que siempre tu oponente va a querer intercambiarlo, por ejemplo, con caballo D2. Queriendo intercambiar este caballo, pero vemos que está suficientemente protegido y nosotros no tenemos por qué moverlo de ahí. No reaccionamos ante eso, en cambio observamos el cambio que se presenta cuando el caballo blanco se va de F3, como decíamos antes, deja su rey sin defensa y entonces podemos entrar con la dama por esta diagonal perfectamente. Dama G5 jugamos. Y ahora aquí en este punto ya las blancas con esto nomás ya deben tener mucho cuidado porque si juegan cualquier cosa, digamos por ejemplo torre A de 1, tenemos para dar jaque mate caballo por D2 por ejemplo o ganarnos una pieza aquí. Donde después de que capturen, dama por G2 sería un sencillo jaque mate. Es lo que se puede dar cuando el caballo blanco se ha alejado de su rey. Pero incluso aunque observen la amenaza, y aunque jueguen aquí otra cosa queriendo deshacerse de este caballo, pueden jugar a la ligera un F3 queriendo expulsar nuestro caballo sin observar que dejan su peón en E3 sin defensa. Entramos con la dama, tomando allí, es jaque, y después de rey H1 tenemos prácticamente para ganar con cualquier movimiento, incluso intercambiando aquí sí el caballo. Pero también hay una idea muy interesante aquí que podemos dejar de ejercicio. Observa esta posición y encuentra el mejor movimiento para las negras y escríbelo en los comentarios. Y ahora volviendo aquí atrás, los movimientos atrás. Otro error
que pueden cometer las blancas es jugar alfil F3, un movimiento que se ve muy lógico porque fortalece la casilla G2 que está amenazada por nuestra dama y por nuestro alfil desde B7. Golpea por una vez más el caballo de E4, parece muy bien, y sin embargo es un error de cálculo, porque podemos tomar en D2 con nuestro caballo, y ahora estamos amenazando con tomar en F3. Por lo tanto, las blancas se van a ver forzadas a seguir una secuencia, alfil por B7, y nosotros vamos a seguir tomando la torre ahora en F1, y las blancas también tienen que tomar nuestra torre o aceptar perder la calidad. Si toman con torre por F1, entonces movemos la torre simplemente de aquí y vamos a ganarnos o nos habríamos ganado la calidad. Entonces, después de caballo por F1, tienen que jugar alfil por A8 para no quedarse sin material, con desventaja material. Pero entonces esperan que tomemos con la dama, con la torre en ese alfil, y que ellos recapturen nuestro caballo. Eso se esperan las blancas, pero nosotros tenemos unos movimientos intermedios para ganar algo más de material. Caballo por E3 amenazando a la dama. Entonces toman el caballo y dama por E3 jaque. Ahí hemos ganado unos peones con estos movimientos intermedios, y después de esto, bueno, después de que el rey se mueva, también vamos a tomar ahora sí el alfil. Esto es una posición también ganadora. Ahora hablemos de otra cosa que parece un problema, pero en realidad no lo es. Aquí las blancas, en lugar de jugar E3, ya que hemos jugado caballo F6, pueden jugar alfil G5 y clavar nuestro caballo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo reaccionar ante esa clavada? Lo bueno es que no tenemos que hacer nada extraño. Vamos a continuar con nuestro mismo plan. Vamos a seguir con B6. Después de E3 vamos a desarrollar nuestro alfil a B7. Después de alfil D3 vamos a enrocar. Enrocarán las blancas. Y lo que vemos aquí es que, a diferencia de las posiciones típicas de peón de dama, donde este alfil G5 sería molesto, aquí no es problema. Y esto es gracias a nuestro peón de F5. Nuestro caballo está suficientemente defendido, así que no es problema. Y más aún cuando juguemos ahora D6, vamos a seguir con caballo D7 y todo va a estar muy bien. Así que no hay problema por ahí. Pero también, aparte de jugar D6, hay otra maniobra que es útil recordar aquí, y es el sacar la dama de la clavada conjugando dama E8. Y no solo por sacar la dama de la clavada, sino que esto persigue varios objetivos. La idea es pasar esta dama al flanco de rey, porque por allí es donde vamos a atacar, para atacar en conjunto con nuestro alfil. Y además, como decíamos, salirse de la clavada. Vamos a poder ahora ya jugar caballo E4 y no, no va a quedar rastro de esa clavada. Con caballo, saltando con el caballo, además vamos a atacar a este alfil mismo que pretendía atacarnos. Y también el peón de siempre. Bueno. ¿Qué juegan las blancas? En muchos casos van a jugar caballo E5. Increíble, pero lo hacen porque este es un movimiento que se hace normalmente en las aperturas de peón de dama, pero aquí no tiene ningún sentido. Simplemente expulsamos el caballo con D6, que es parte de nuestro plan, ese movimiento de peón. Después de que el caballo va atrás, jugamos caballo BD7 y completamos nuestra configuración. Y aquí lo más jugado parece ser torre E1, de lo que ya hablamos antes, algo que no tiene sentido, porque incluso debilita el flanco de rey. Y ahora podemos nosotros jugar con caballo E4 y con dama G6. Entonces empezamos con dama G6 y aquí ya hay una amenaza concreta. La amenaza de tomar con nuestro alfil en F3, que amenazaría a la dama blanca para ganarnos el alfil de G5. Para impedir esto, entonces las blancas tomarán en F6 y sigue caballo por F6. Y entonces vemos que ya no hay ni rastros de esa clavada, el alfil se ha ido, con lo cual se demuestra que esa clavada de alfil G5 no es ningún problema para nosotros.
En cambio, nosotros tenemos un alfil muy poderoso que sí mira peligrosamente hacia donde está el rey y que de por sí ya impide jugadas como por ejemplo dama c2, donde directamente sería alfil por f3 y después de esto ganaríamos la partida muy fácilmente. Entonces nuestro alfil es peligroso y mantiene por ahí atadas algunas piezas, tal vez como la dama. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las blancas? Es difícil encontrar qué hacer, pero pueden tratar de jugar, por ejemplo, aquí caballo h4, protegiendo en g2 y atacando nuestra dama. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra dama? Bueno, no vamos a huir, por supuesto. Nosotros queremos mantenerla allí, entonces jugamos dama h6. Necesitamos esta dama por el flanco de rey, allí va nuestro ataque. Estamos atacando al caballo después de que lo defiendan con g3. Se debilita aún más esta diagonal y perfecto para nosotros. Atacamos ahora al caballo con g5 que va atrás a g2. Luego de esto, para ganar, para aprovechar estos huecos, jugamos dama h3, amenazamos ya con jaque mate. Se cubrirán con f3 y ahí jugamos caballo g4, donde las blancas están perdidas. Amenazamos mate o tomar en g2, en h2, y si toman el caballo, f por g4, tenemos mate directamente. Finalmente veamos una variante que es muy divertida y que confunde a tu oponente demasiado. Cuando hemos jugado alfil b4 y hemos clavado al caballo de c3, algunos van a jugar dama b3, atacando, protegiendo el caballo y atacando el alfil. En general no nos molesta intercambiar el alfil por el caballo, ya sabemos, es parte de nuestro plan, pero aquí viene algo más fuerte que es jugar a 5, sosteniendo el alfil ahí, simplemente insistiendo en la idea, e incitando a que nos jueguen a3. Después de esto, increíblemente no vamos a tomar, sino que vamos a hacer un movimiento paradójico, que es a4, atacando con el peón a la dama y dejando el alfil sin defensa. ¿En qué consiste esto? ¿Por qué estamos dejando abandonado ese alfil así? Bueno, por supuesto que la dama no puede tomar el peón, el caballo tampoco, pero ¿qué pasa si toman el alfil, que es lo lógico? En ese caso, la dama va a quedar encerrada. Jugamos caballo c6, atacamos a la dama y empezamos a ver que esa dama no tiene cómo volver, gracias a nuestro peón A. Y entonces trata de quedarse en alguna casilla, por ejemplo en c5, pero la atacamos con b6 y luego va a b5 y jugamos torre a5 y la dama ha quedado encerrada y está perdida. Las blancas tienen que aceptar entregar su dama, tristemente dama por a5, caballo por a5, y ahora tenemos torre y una pieza menor a cambio de la dama. Con eso ya tenemos una cierta ventaja material, pero hay más, porque con el caballo estamos atacando al peón en c4 y además tenemos la posibilidad de saltar a b3 para atacar otro par de piezas. Con esto tenemos una posición ganadora. Por ejemplo, lo que puede ocurrir aquí es que si las blancas juegan e3, protegen así su peón e, nosotros seguimos con alfil b7. Y la posición es engañosa porque tu oponente puede pensar que, bueno, que puede tomar el peón, entonces caballo por a4, pero entonces jugamos caballo b3, como decíamos, atacando torre y alfil. La torre se moverá a b1, única forma de conservar las dos piezas, y aquí tenemos dos formas de continuar ya para ganar y rematar la partida. Una que sería alfil e4 y atacar hacia la torre ya queda atrapada. Esa es una forma. Y otra forma también más curiosa. Jugamos dama a 8. Con esto creamos una batería bastante inusual con la que con la dama atacamos al caballo. Y si el caballo se mueve, se protege, lo que sea, vamos a tomar en g2. Desde allí, por ejemplo, bueno, se mueve el caballo a c3, tomamos en g2 con el alfil. Después de alfil por g2 viene dama por g2. Y esto simplemente es la debacle total. Aquí estamos atacando esta torre.
Después de eso atacaríamos el caballo que está al lado. Aquí podemos atacar al alfil, la torre, otra está muy lejos también. Esto es totalmente ganador. Y ya para despedirnos hay que decir que hay otra lección por ahí pendiente por traducir que usa este mismo sistema y que se complementaría muy bien con esta. En ese caso hablando de la defensa Nimzo-India. Escríbanos por favor si quieren que la traduzcamos. Y si quieres convertirte en un jugador fuerte, no hay nada más que estudiar la clase maestra.